Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, y el día de hoy me encuentro dialogando con un contemporáneo del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, el politólogo Everardo García. ¿Qué tal, Everardo? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Omar. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por atender a la invitación, por el espacio, Everardo. Everardo, bueno, tiene formación de politólogo. En ese sentido es muy interesante este diálogo transdisciplinario sobre fenómenos sociales que están atravesados en distintas ramas del saber. En este caso, ciencia política, ciencia jurídica, sociología, antropología, filosofía, economía, un largo etcétera, vaya, de las ciencias que conforman el abigarrado universo discursivo de las ciencias sociales. Desde este punto de vista, bueno, Everardo, hemos venido dialogando cerca de casi 2 años en este proceso de convertirnos en licenciados en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, precisamente como contemporáneos, como compañeros de generación. Y más de 2 veces, más de 2 ocasiones ha salido el tema a relucir. Es una frase, es una intuición, digamos, casi existencial, un axioma, por así decirlo, por parte de Everardo, el obedézcase pero no se cumpla. Está como una frase que atiende, digamos, al corazón de la sociología del derecho. Muchos autores, Luhmann, una serie de tantos autores, hablan de este fenómeno, cómo es que las ciencias sociales configuran al derecho y no al revés. No el derecho es el que configura las ciencias sociales. Un poquito haciendo una analogía con Marx y Hegel, no son las condiciones espirituales las que determinan el ser de las cosas, sino las espirituales, perdón, sino las condiciones materiales. Este debate, ¿qué es lo que modifica a qué? ¿No? La estructura, la infraestructura. Desde ese punto de vista, Everardo, como premisa inicial, esta intuición que hemos venido platicando, insisto, de cerca de 2 años aproximadamente, en la cual es cómo tropicalizar, por ejemplo, los contenidos proposicionales, por así decirlo, del derecho. O sea, cómo es que estos grandes contenidos constitucionales, convencionales, pasan a ser parte del andamiaje cultural de los ciudadanos. Eso es como una apuesta, como politólogo, es una suerte de apología de una nueva ciudadanía participativa, en la cual, pues bueno, presumiblemente se fundan todos los nuevos modelos de hacer ciencia política y esta interrelación que tiene naturalmente con el mundo del derecho y con otras ciencias sociales, insisto, sociología, antropología social, economía, incluso algunos apostarían ahora por la ecología, por el tema del cambio climático y otras realidades un poquito apremiantes, un poquito emergentes, quizá no estaban contemplados en los constituyentes del 17, pero bueno, esta premisa, Berardo, un poquito platícanos esta intuición, esta idea, que tiene que ver con la adecuación del ser al deber ser, desde ese punto de vista, cómo es que están impecables las normas, están impecables las leyes, sin embargo hay algo que falta, hay algo que le hace falta. En ese sentido, una de tus labores es como, digamos, funcionario público en el sector, digamos, educativo, que es prácticamente políticas públicas, cómo se van los planes de estudios, cómo es que se va gestando todo esto, cómo es que se va, digamos, partiendo del centro de las periferias y viceversa. Desde ese punto de vista, Berardo, esta intuición, si nos puedes platicar un poquito más para ir debatiendo sobre esta misma. Muchas Sí, gracias. gracias. Pues mira, el obedézcase pero no se cumpla, básicamente se da en esta invención de América, dice Edmundo Gorman, en este encuentro de mundos, en este choque cultural, que los reyes de España le dicen, le plantean a los encomenderos, ¿no? Les encargamos que evangelicen y eduquen a esos seres que viven ahí, ¿no? Porque se debatía si tenían almas, si no tenían almas, si eran seres humanos o no, toda esta cuestión. El obedézcase, pero no se cumpla, precisamente allí inicia, ¿no? Le dicen, sí, sí, claro que sí, señor, por supuesto, su señoría, ¿no? Entonces, pues no se evangeliza, es una pendiente, de hecho está ahí, yo hago en síntesis, hago una evaluación y le digo a la Iglesia Católica y a todas las iglesias que existen, es decir, no hay una evangelización, ¿sí? No se da una evangelización tal y como tendría que haberse dado desde el alma, una evangelización desde el amor, porque los nativos decían, bueno, me hablas de Dios y de su bondad, pero pues, estás violando a mis mujeres, ¿no? Estás violando a mi hija, a mi esposa, a mi madre, hablas del amor y te robas lo mío, te robas mis tierras, ¿no? Me esclavizas. Entonces, esa disonancia cognitiva con la que es fundacional, es una interpretación que yo hago de esto, de las leyes, del por qué no las cumplimos. Y una educación que no se suscita, ¿no? Con el Colegio Tlatelolco y
porque decían ellos muy inteligentes, los nativos muy inteligentes. Cuando se dieron cuenta de eso, ¡bum!, generas esta esquizofrenia. Sí hubo, por supuesto, muchos indígenas que ingresaron al mundo intelectual y al debate y todo esto, pero muchos no. Entonces, el obedézcase pero no se cumpla, que yo lo sintetizo con el asunto de los semáforos, ¿no? A propósito de la pandemia y Gatell, sí, semáforos, pues sí, un país que no respeta los semáforos, desde su psique, no diría Freud, toda esta cuestión psicoanalítica, desde nuestro ser, no respetamos las leyes, en este caso las encomiendas de los reyes, y que representa, según Freud, la ley, que es el símbolo del padre, ¿no? Entonces, aquí el padre sale sobrando, y esta es una disonancia cognitiva, dice el mundo de la psicología, en donde se dice una cosa, se piensa otra y se hace otra. Entonces, no hay una articulación. Y esto que parece muy inocente, pues se ve reflejado en nuestras leyes, ¿no? La Constitución, el documento más violado, la mujer más violada, la ley que es para no cumplirse, el que no tranza no avanza, toda esta cultura que viene y desemboca, pues es una desorganización mental, ¿no? Y para mí sí es trágico, por eso siempre lo retomo, porque yo pensé que era mi imaginación, pero es algo que está aquí y está en el debate, está en el Congreso, está en estas leyes que no cuadran. Yo le llamo la esquizofrenia jurídica, y que esta desorganización mental pues nos lleva a una desorganización de todo, ¿no? Económica, de la educación, de nuestra selección mexicana. Es decir, ¿por qué si es tan mediocre seguimos yendo a los estadios? Es decir, este autosabotaje existencial, y que pues con nuestras leyes es una aproximación a la explicación de por qué está este vacío de nuestra existencia, ¿no? Esta premisa inicial, Everardo, me llama mucho la atención porque, bueno, remite a varias de las ciencias sociales en conjunto y por separado. Pienso en concreto, ahora que haces la alusión a España y demás, en la historiografía en sentido estricto. Desde que México existe como nación independiente, estas lecturas hay muchos intérpretes, hay muchos historiadores, hay muchos politólogos, muchos lingüistas. Vaya, hay mucho material el cual se puede enfrentar. Pienso ahora en concreto que mencionas esta interrelación entre cultura, educación, psicología, historia, estos temas que vienen de la segunda mitad del siglo pasado, el tema de la mexicanidad. No sé, autores como Octavio Paz, por ejemplo, Los hijos de la Malinche, ¿no? El laberinto de la soledad, La raza cósmica de Vasconcelos, El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, y una serie de autores que hablan sobre estos temas. Precisamente el que me llama más la atención es este filósofo Ramos, ¿no? Sobre este libro específico, El perfil del hombre y la cultura en México, la psicología social de Adler, o sea, una especie de diagnóstico de la psique del mexicano, lo que sea que eso signifique, porque esos son terrenos, digamos, muy escurridizos. Sería como una especie, algunos lo interpretarían, a mí me gusta más esa lectura, como una metafísica del más acá, ¿no? Una metafísica secular. En ese sentido ya no estamos hablando de dioses, valhalas, mictlanes, diablos, duendes, sino esta serie de metafísicas del más acá, el Estado, la democracia, la Constitución, etcétera. Son cosas que presumiblemente todo el mundo sabe, todo el mundo enuncia, pero que tienen referentes muy escurridizos. O sea, en ese aspecto, si yo digo, por ejemplo, Estado constitucional de derecho, Estado democrático constitucional de derecho, o sea, prácticamente, ¿qué es eso? Entonces, en ese sentido, es como si yo dijera Anita la Balatina. A mí me gusta mucho este ejemplo, es muy didáctico. Cada quien se imagina su Anita, su tina y su acción de lavar. Si eso pasa con Anita la Balatina, ahora imaginemos qué pasa, no sé, con grandes debates como Estado democrático de derecho, Estado constitucional de derecho. En este aspecto es muy interesante analizar estos referentes, porque nos hacen pensar precisamente desde distintos flancos esta realidad que tú enuncias, esta realidad que tú denuncias. Desde ese punto de vista, la incongruencia del deber ser. ¿Por qué si los tratados internacionales? ¿Por qué si las leyes? ¿Por qué si la Constitución misma? Este fenómeno es un debate que tuvimos ahora en una de las visitas guiadas a la Cámara de Diputados, precisamente del Palacio Legislativo de San Lázaro, o sea, junto con nuestro colega Gerardo Montañez y demás compañeros de la carrera. Se fue este diálogo, o sea, prácticamente es sorprendente, incluso llega a ser aberrante, cómo es que las decisiones del país más importantes a nivel político, a nivel jurídico, están en las manos de mucha gente que tiene todo menos humanismo, ¿no? En ese aspecto, por usar una palabra un poco elegante, no generalizo en general, o sea, prácticamente sería como que un delito, sería un crimen, sería un sesgo, pero sí es, digamos, como el ejercicio de la democracia representativa queda en levantar o no la mano, queda en abstenerse o no,
queda encuadrar o no el voto por un, digamos, un flanco, una falange, un equipo. O sea, en ese sentido es realmente impactante verlo, cómo es que las grandes decisiones políticas de nuestro país quedan en pocas manos realmente. O sea, en ese sentido, y a veces mucha gente en general, los operadores jurídicos, yo lo he visto de muy cerca, una especie de antropología de los operadores jurídicos, lo que sea que signifique, en ese aspecto se pierde muchas veces el piso, o sea, se pierde muchas veces la realidad social. O sea, gente que ya años luz de distancia del pueblo, en este sentido, estas metafísicas seculares del pueblo, la clase, la etnia, o sea, adquieres un grado, adquieres un cargo, se te olvida el barrio, se te olvida tal cual tu realidad psicosocial. En ese aspecto es algo muy alarmante desde un punto de vista ético, desde un punto de vista social, político incluso, este tipo de realidades. Si bien van de la mano, o sea, como si lo vemos desde causa eficiente, emana todo de ahí, esa fuente viene reproduciéndose, digamos, de los recintos legislativos, de los recintos representativos, la política, hay un largo, son fenómenos, digamos, en cierta medida, cosas que dan miedo sin ser de terror. En ese aspecto es algo muy interesante. Por eso la importancia a mí me parece, me hace mucho ruido, pues, por ejemplo, esta premisa, lo llamas tú, lo obedezcase, pero no se cumpla. Esa es, digamos, la lectura que tienes de este fenómeno, digamos, de la incongruencia entre el deber ser y el es. Es un problema muy clásico, esta herencia, digamos, un tanto nociva de los idealismos. O sea, prácticamente es que tiene que haber un mundo perfecto, ideal. El conflicto, pienso en concreto, Platón contra Nietzsche, más bien Nietzsche contra Platón, ¿no? En ese aspecto, bueno, Platón nunca conoció a Nietzsche, ¿no? En ese aspecto es interesantísimo cómo la idealidad, cómo la metafísica empieza a permear, o sea, como valores cristianos, como valores presumiblemente universales, y lo mencionas tú, la conquista espiritual de las Américas, ¿no? No solo en concreto en México, sino es como una especie de reproducción. Por eso hacía alusión, digamos, estos autores de la mexicanidad, pero es prácticamente esta denuncia que hace Everardo, bueno, en tu labor como profesional, como profesionista. Es interesante desde ese punto de vista ver la realidad y la idealidad, o sea, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista incluso extrajurídico, que es lo más interesante, como siendo ciudadanos en un estado constitucional, en un estado democrático, encontramos estos sesgos, encontramos estas lagunas, encontramos estos fenómenos sociales que trascienden, digamos, la esfera de lo eminentemente jurídico. Es algo, bueno, últimamente estaba pensándolo como intersecciones, la parte normativa, eminentemente normativa, la parte social o institucionalizada y la parte antropológica, o sea, es decir, las personas, las instituciones y los discursos de esas instituciones que forman parte al final como personas. Pueden pensarse en conjunto y por separado, como una estructura, como islas, digamos, facetas, caras de un mismo prisma, pero al final es interesante cómo todas en conjunción dan como que el etos cultural del mexicano. O sea, es una pregunta que también me he venido haciendo, o sea, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que falla? Por ejemplo, no sé, políticas públicas, educar a las personas, apostarle por la divulgación, apostarle por la difusión. Desde ese punto de vista, Berardo, ¿cuál sería, digamos, tu apuesta? O sea, hay gente que le abona, digamos, a toma de decisiones políticas, toma de decisiones institucionales, toma de decisiones culturales. Lo dices tú, el que no tranza no avanza, de que lloran en tu casa, que lloran en la mía. Grandes éxitos, digamos, en la psique del mexicano. O sea, lo que sea que eso signifique, vuelvo a este tema de la metafísica secular, de la metafísica del más acá, pero desde este punto de vista, Berardo, ¿cuál es tu lectura, tu diagnóstico de este fenómeno? Que bueno, está atravesado en las instituciones, insisto, los operadores de las instituciones a manera micro y macro. Es algo muy interesante desde ese enfoque, digamos, ecléctico que ofrecen las distintas áreas de las ciencias sociales. Bueno, pues creo que las políticas públicas son lo que diseña, ¿no? el futuro, el presente futuro de un país. E inevitablemente nosotros nos tenemos que hacer una pregunta: ¿para qué día? ¿Cómo le podemos hacer para salir de este atolladero, de esta explicación que no nos alcanza, ¿no? De este vivir al día, de este vivir con todos los problemas encima, ¿no? Esta metáfora de Don Ramón, ¿no? Que vive con la deuda de la renta y vivimos al día. Si todo está pendiente en este país, todo está por hacerse. Yo he estado planteando el proyecto del MMM, que es el Mediterráneo, la herencia del Mediterráneo, Mesoamérica y en síntesis México, ¿no? Es decir,
¿Para qué reflexionar? Pues tenemos que aterrizar en algo, y en ese sentido, para mí la historia es eso. El árbol de los frutos amargos, que es toda esta cuestión, eh, de toda esta retórica de la tranza que hay en el mexicano y que aplica en el inconsciente, ¿no?, en la psicología, o la otra, ¿no? Tenemos quizá algo que hacer, algo que podamos hacer, algo que esté en nuestras manos, porque la política pues es la reina de las ciencias, y en la política es la toma de decisiones, y nosotros tenemos que tomar una decisión, y hay palabras que nos amparan, Omar, hay palabras que nos dan mucha posibilidad. En este caso, por ejemplo, dentro del concepto del derecho, en la tradición jurídica ilustrada, pues nos habla de un ciudadano, ¿no? Y que el ciudadano que rompe con el súbdito, con el esclavo, el siervo, y deja de ser súbdito, y el ciudadano es un soberano, ¿no? Y en esta metáfora de Gramsci que retoma Maquiavelo, sin el nuevo príncipe, como el cuerpo crístico en el mundo católico, ¿no? La ofrenda es el cuerpo, el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo, y se ofrenda su vida, portarse bien, todo esto, pero en la analogía de la política, de las leyes, es el nuevo príncipe somos nosotros, somos los ciudadanos, somos soberanos, artículo 39 constitucional. Pero esto, dentro de la esquizofrenia, pues no nos permite creérnosla, ¿no? Pues sí está en la Constitución, y la Constitución es letra muerta. Entonces yo creo que es retomar todos los frutos dulces que vienen del Mediterráneo, todas las culturas planetarias que vienen con este viaje de Cristóbal Colón, que no es inocente, es decir, viene sí mucha desgracia, muchas enfermedades, leyenda negra del protestantismo anglo, pero viene un montón de cosas bien favorables. Viene el Quijote, viene la lengua española, vienen leyes, vienen humanismo, viene mucho que hoy nosotros no hemos abrazado esa cultura, y que incluso hay quien dice, vinieron y violaron. Pues estamos hablando en español, es decir, se fundieron esas culturas, mal fundieron como sea, tenemos que hacer un recuento de esto, recuento de los daños y una reconciliación, y propiamente retomar todas las culturas originales, ¿no? Si nosotros hacemos este ensayo, que ya lo han hecho muchos, pero hacerlo hoy en este momento de crisis, y visualizar un país, un continente con una energía y una reserva, se escucha cursi, ¿no? Pero es una reserva espiritual de reflexión que tiene tanto que aportar. Yo creo que Enrique Dussel ahí fue el 0.001% de lo que podríamos hacer, políglotas, ¿no? Porque Cristóbal Colón pues, tuvo que dialogar con un montón de marineros que se le estaban ya revelando. Malintzin, ¿no? La abuela Malintzin, que era políglota, y los españoles conquistadores que tuvieron que entrarle a entender muchos idiomas de los nativos. Es decir, esta tradición políglota, que es una riqueza que no hemos logrado ver, también como interpretación del mundo. Yo creo que las nuevas teorías críticas van a nacer de aquí tropicalizadas, es decir, porque traemos la escuela de Frankfurt, traemos todo lo que viene el neoconstitucionalismo europeo y todo este asunto, y nosotros tenemos que crear desde nuestra realidad, desde todo este enredo que somos, tenemos que crear y diseñar nuestra realidad, apropiarnos de ello, apropiarnos de los discursos, y a partir de ello es que tenemos que generar un montón de cosas. Ya hay un montón, de verdad, hay muchas cosas que se están haciendo muy tropicalizadas, y que sobre todo es lo que le han dado esta identidad mexicana, que todavía me parece que nos falta mucho por recorrer, y yo creo que las políticas públicas desde México tienen mucho que dar. Chabela Vargas lo decía, y a mí me parece increíble. Yo espero que los filósofos y los politólogos hagan esta luz. Chabela Vargas lo decía, ¿no? México es el macho de América. Decía, qué manera de describir. Si los teóricos dijeran, a ver, lo decía Chabela Vargas, para que no haya esta cuestión homofóbica, es decir, es el macho de América. Es decir, de aquí pueden salir muchas cosas, pero es cuestión de verdad de comprometernos con nuestra realidad interpretativa y transformar de raíz. Yo sostengo que todo está por hacerse. No podemos hablar ni de una primera, segunda, mucho menos tercera, cuarta transformación. Es menester darle nacimiento a este país, pero en este poder del ciudadano reflexivo, cultura jurídica, reflexión teórica, leer, por supuesto, debatir, deliberar, en fin, creo que todo está por hacerse.
Mucho de lo que dices me hace bastante sentido, sobre todo los tiempos que corren. La democracia, muchos analistas, la democracia mexicana está en riesgo, lo que sea que signifique. La política corre peligro, estamos a 2 pasos de la tiranía, el poder judicial, la división de poderes. Basta con echar un vistazo al contexto, es muy interesante desde un punto de vista histórico, el contexto actual, o sea, sobre todo las reformas al poder judicial, todo esto que se habla, todo esto que se especula, todo esto que se ha demostrado, se han hecho análisis, se han hecho estudios, gente de instituciones se han pronunciado al respecto, a favor, en contra, neutral, con alegría, con miedo, como sea, pero prácticamente no queda indiferente. En ese sentido me hace bastante ruido la premisa, uno, o sea, de tropicalizar los grandes sucesos de los aconteceres teóricos. Si lo dices tú, ¿no? La escuela de Frankfurt, la escuela genovesa, Norteamérica, etcétera, pero son otros contextos. Es como si quisieras, no sé, aplicar a rajatabla la teoría de la justicia de John Rawls, la democracia ateniense, o sea, realidades alemanas, realidades italianas, pues prácticamente, pues no, o sea, prácticamente no se puede, porque bueno, hay un etos cultural, hay un etos institucional, hay un etos, digamos, económico, social, distinto y distante. O sea, estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista, incluso este debate, ¿no? Sobre la mexicanidad, incluso la identidad latinoamericana, el mestizaje, el criollismo, todas estas, que no somos ni lo uno ni lo otro, ¿no? No eres ni autóctono, no eres ni blanco. O sea, en este sentido, hay gente que abraza los opuestos, ¿no? O sea, en ese aspecto, incluso si lo vemos a nivel convencional, a nivel constitucional, el derecho al libre desarrollo de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, la libre determinación de los pueblos, bueno, estas contradicciones que pueden llegar a presentarse desde un punto de vista entre lo real y lo ideal, entre lo que pasa, lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido es interesante plantearlo desde este punto de vista como una nueva construcción de ciudadanía. Tú como politólogo, digamos, haces este análisis en mayor o menor medida en tus producciones desde ese punto de vista, que es como esta enunciación, esta denuncia de este problema, de crear nuevas formas de hacer política, de crear nuevas formas de relacionarte como ciudadano con las instituciones. Prácticamente es como devolver el poder al pueblo, estas nuevas ciudadanías que vienen precisamente de las lecturas de Habermas y otros teóricos, insisto otra vez, ¿no? Están en otros contextos, están en Alemania, están en otros lados, que no tienen los mismos problemas históricos, estructurales ni culturales. Desde ese punto de vista me parece muy, muy sano, muy pertinente esta apuesta que haces por tropicalizar, por aterrizarlo en nuestras realidades concretas, es decir, partir de lo nuestro. Este debate que se ha dado es, bueno, si existe o no una filosofía en América Latina. Este debate sobre, en última instancia, no hay nada nuevo bajo el sol, diría aquel, prácticamente es solo reproducir moldes, ¿no? Vino nuevo en odres viejos. En este aspecto es una de las críticas que hay muy fuerte. O sea, prácticamente no existe nada nuevo, no existe nada original, solo son imitaciones de modelos ya dados. Esa es una de las críticas. La otra, bueno, cómo se constitucionaliza o cómo, digamos, se institucionaliza, mejor dicho, de manera ciudadana, de manera política, de manera sociodemográfica, estas formas de hacer. Si el mexicano no se la cree, en ese aspecto es como volviendo a Samuel Ramos, o sea, prácticamente autosabotearse, autodenigrarse, autodescalificarse. Desde ese punto de vista, presuponer que el otro es mejor, ¿no? El dorado, el rosita, el rubio, el blanco, en ese aspecto lo que sea, ¿no? Hay quienes hablan incluso por cuestiones de etnia, por cuestiones de raza, pero desde ese punto de vista, apelando a la dignidad humana, a la igualdad entre pares, creo que es lo mismo, ¿no? Es tomar una conciencia, digamos, sociopolítica, cultural, incluso jurídica, para poder llevar a crear nuevos horizontes de significado, nuevas realidades, nuevas interpretaciones. Si bien no se trata de condenarnos al nihilismo, de está todo mal y no hay nada que hacer, descorazonarnos, pero tampoco caer en el otro puesto, ¿no? Todo es mental, piensa positivo y va a cambiar. O sea, en ese aspecto son las dos, digamos, tensiones en las cuales se tensa el arco, ¿no? En ese aspecto, ni muy, muy, ni tan, ni muy progre, ni muy conservador, o sea, prácticamente es como buscar una especie de equilibrio reflexivo, porque creo que, bueno, esto desde Aristóteles se sabe, los defectos está en los excesos o buscar el justo medio, ¿no? Desde ese punto de vista, la ética nicomaquea sigue siendo una suerte de referente empírico para esta toma de decisiones, ni muy, muy, ni tan, sobre todo atendiendo a nuestra condición sociocultural histórica,
como mexicanos. O sea, mucho, insisto, se ha debatido este tema de la mexicanidad, de la identidad nacional, etcétera. Se han olvidado las sabidurías ancestrales de nuestra tierra, se han acallado, digamos, pues, esta labor que han venido haciendo literatos, politólogos, antropólogos, arqueólogos, lingüistas, estas ramas de la investigación filológica, estas ramas de la investigación de los vestigios, cómo darle una identidad. O sea, muy pocas personas saben en la actualidad sobre pueblos originarios, por ejemplo, sabiduría ancestral, ¿no? Qué sé yo, toltecas, mayas, etcétera. Es muy poco el conocimiento que se tiene. Y las fuentes que están envenenadas, ¿no? Están distorsionadas, están, digamos, tergiversadas a propósito o no, ya sería suponer mucha maldad en los interlocutores o simplemente un accionar fortuito de la historia, ¿no? Una especie de, así estaba cuando llegué, el hecho social famoso de Durkheim, en este aspecto, cómo poder modificar paulatinamente nuestras realidades institucionalizadas, nuestras realidades sociales. Desde este punto de vista, Berardo, o sea, ¿qué nos puedes compartir? Porque, bueno, prácticamente es una de las premisas que guían tu forma de producir conocimiento, ¿no? Tus investigaciones teóricas, tus investigaciones prácticas, desde ese punto de vista, es esta la intuición, el obedézcase, pero no se cumpla, que prácticamente pone de manifiesto la realidad y la idealidad, este problema clásico que viene, bueno, desde la filosofía y desde otras ramas de las ciencias sociales en específico. Bueno, pues yo creo que tenemos una cuestión que es la de la investigación. A mí me sorprende mucho los estudios que han hecho los norteamericanos. Maquiavelo decía que había dos herramientas fundamentales para el príncipe: conocer la geografía y conocer la historia del pueblo que vas a someter. Entonces, vas a leer a Flores Magón y el mejor de los mejores estudios, pues es un norteamericano, ¿no? James Cockcroft. Vas a leer a Zapata y está John Womack, ¿no? Vas a leer pues, este encuentro de dos mundos con Cristóbal Colón y está Samuel Edison. Y una infinidad de estudios que para ellos invertir en investigación significa nada. Son 80 millones de empresas que tienen los norteamericanos y que el dinero para ellos es invertir para influir y decidir en el país ajeno. A mí me parece que tenemos que tomar en serio la investigación, democratizar la investigación, porque bueno, está muy padre el Colegio de México, está muy padre la UNAM, está muy padre las investigaciones, pues no sé del ITAM y el TEC de Monterrey, yo siempre he estado esperando que veamos a por lo menos sus influencers, ¿no? Bueno, ahí está Poncho de Nigris y el otro, no recuerdo ahorita cómo se llama, el que se aventó con Rusarín, del TEC de Monterrey, ¿no? Pero yo espero que las investigaciones sí aterricen, sí se democraticen. El Fondo de Cultura Económica era una vía, Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que de repente pues ya los libros son muy caros, que se difunda el conocimiento, pero también tenemos que ser creadores de conocimiento. En la cuestión de la realidad, yo cada vez que salgo y veo esta megalópolis, ¿no? Toda esta ciudad de más de 20 millones de habitantes, pues que hemos hecho con nuestras manos, que nuestros padres hicieron, que nuestros abuelos hicieron, que los mexicanos hicieron, que hay tanto arquitecto, que hay tanto filósofo, que hay tanto humanista en México, pero sí creo que hace falta un liderazgo, ¿no? El líder une, ¿no? Y a veces la palabra liderazgo pues se la han apropiado en otro sentido para esta cuestión de los vendehumos, pero un líder une en torno a un proyecto, a un programa, ¿no? Por eso es tan importante los programas, por eso se cuestionó tanto a Villa, Zapata y a Flores Magón, porque no hubo un programa que aterrizara, porque al final hablamos mucho de que del poder se ha satanizado, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y no, realmente si dejamos en manos de la clase política, dejamos en manos de ellos todo esto que son las decisiones, que es la toma de decisiones, creo que vamos a estar en un déjà vu, ¿no? En un autosabotaje permanente. Yo considero que tenemos que asumir el poder, tenemos que invadir a las clases políticas, es decir, porque bueno, somos buenos pensadores, pero nos da miedo ahí, pues se llega al poder por elecciones y hay que renovar esta manera de ganar los congresos, de asumirnos como clase política, de tomar decisiones en el lugar que estemos como ciudadanos, es decir,
tenemos que exigir la rendición de cuentas, tenemos que asumir, dejar mejores instituciones educativas, mejores instituciones en todos los rubros, porque instituciones son pautas de conducta. Por eso el obedézcase pero no se cumpla, a mí me hace mucho sentido, es algo con lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque son las conductas que tienen que hacer alineación con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Estamos hablando, por ejemplo, de los documentos básicos de los partidos políticos, que son hermosos. Lee los documentos básicos del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, son documentos poéticos, ¿sí? Pero no dialogan con la realidad. Entonces, creo que esta cuestión del mexicano agachón, del mexicano que también no le sabemos, porque bueno, nuestros padres, muchos somos generaciones primerizas en la cuestión de universidad, ¿no? Nos hemos titulado, somos los primeros que nos estamos titulando. Entonces, considero que este ejercicio de poder, tenemos que asumir el poder y tenemos que educarnos en el poder, porque obviamente este asunto de subirnos a un tabiquito y voy al municipio de Nesa y de verdad, o sea, la gente que opera ahí, que está atrás del mostrador, pues es un despotismo que por el que lucharon la Revolución Francesa y los ingleses en 1688, es un despotismo, es una cultura de estoy aquí, ni siquiera es el síndico, el regidor, los que despachan ahí. Bueno, ya el síndico, el regidor, olvídate, ya son los virreyes, ¿no? El presidente municipal ya es inalcanzable, salvo en las campañas políticas. Todo este ejercicio de esquizofrenia cultural, te pego porque te quiero, sí, en campaña política nos tomamos la foto, pero ya cuando ejerzo el mando del poder, pues ya no. Sí, es un enredo trágico para nuestro país y que alguien tiene que hacer la tarea, alguien tiene que hacer la talacha. Estos análisis políticos, sí, pues bueno, ¿cuántos lectores tenemos? Eso es lo grave de la lectura, ¿no? Porque de repente te dicen, leer, ¿qué? Tenemos que leer cultura jurídica, ciencia política, todo este universo, que además es una tradición en México, ¿no? Y si alguien tiene dudas, bueno, pues nada más vayamos a revisar, tenemos un Alfonso Reyes, ¿no? Tenemos a un Daniel Cosío Villegas, es decir, no estamos hablando de palabras menores, si esto fuera un mundial, tenemos de los mejores pensadores. El asunto, me parece a mí, que este ejercicio es de aterrizar instituciones donde nosotros nos apropiemos de ellas y donde estén al servicio. Ese discurso ya está, ¿verdad? El presidente lo tiene, los servidores de la nación, todo este asunto, pero hay algo que no cuadra, hay algo que no se aterriza. Y es que es muy cómodo ser el ciudadano que quiere recibir todo, ¿verdad? El ciudadano, les digo, lo voy a decir, el ciudadano limosnero, pero por ejemplo, nuestros padres que hicieron nuestras casas, ¿no? Porque no había con qué pagar un albañil, pero tú haces tu casa, ¿sí? El norteamericano tiene este lema, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, el ser humano que se hace a sí mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que toda esta tradición, todo este ejercicio, deviene propiamente pues de un poder que en México tenemos que educarnos en él, porque le tenemos mucha distancia en el poder, Omar. Tú lo puedes ver que somos grandes críticos del poder, pero cuando son campañas políticas, pues dicen, muera el rey, viva el rey. Y esta cultura de súbditos, pues tenemos que quitárnoslo. Por eso digo, todo está por hacerse en este país, todo absolutamente. Entonces, la responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Que es una ciudad de derechos, dice la Ciudad de México. Bueno, pues también una ciudad de obligaciones. Es decir, los derechos se expanden. Bueno, tenemos que reflexionar sobre eso, porque más derechos, un derecho más y me muero, decía Emma Godoy, ¿no? Los presidentes de México que han tenido más poder que los virreyes de la Nueva España. Es decir, estamos en exceso. Los 10 ricos de México que están en las listas de los ricos del mundo y pues millones de seres en la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que ese ejercicio es algo que alguien tiene que hacer y como los padres de la independencia norteamericana, aquí tiene que alguien que darle forma a todas estas instituciones, que ya las hay, sí, yo lo sé, soy sarcástico, ya las hay. No obstante, tenemos que encuadrar y darles forma y darles cauce por las nuevas generaciones, ¿no?
Es este debate, Berardo, completamente de acuerdo contigo, esta intuición de se pierde el norte y no por ello voy a condenarme a pensar desde el sur. O sea, esa es una de las críticas quizá un poquito más desfasadas, estas cuestiones ideológicas, estas cuestiones de tomar partido. Si bien es necesaria una ciudadanía activa, como exigen los nuevos modelos de participación política y ciudadana, se ha ido reformando, ¿no? Conforme a los derechos humanos, al constitucionalismo, etcétera, nuevos fenómenos emergentes que precisamente van surgiendo ante las nuevas realidades como presuntas respuestas, como intentos para normar estos fenómenos, y esto se aplica pues en muchos ámbitos del ser humano. Pienso, no sé, ciencias biomédicas, el prefijo bio, por ejemplo, bioética, biopolítica, bioderecho, cómo normar, por ejemplo, entidades que son entidades vivientes y a la vez son entidades sujetas al derecho, por ejemplo. Eso solo es un caso. Esto que mencionas ahora, la antropología de los operadores jurídicos, la antropología de las gentes que corren las instituciones. Le das poquito poder a alguien y puta, se vuelve inalcanzable, ¿no? Desde ese punto de vista es una realidad. O sea, aquí la foto con los jodidos, aquí la foto con las campañas, el bailecito coqueto de TikTok, la cancioncita pegajosa, etcétera, etcétera. Solo pasa ese fenómeno y no los vuelves a ver. O sea, en tu vida los vuelves a ver. O sea, los operadores políticos, no generalizo, o sea, gente muy, muy buena, gente muy capaz, haciendo políticas públicas, pero bueno, en general pareciera una especie de fenómeno que se institucionaliza, que se generaliza una cierta tendencia a hacer este tipo de realidad, a hacer este tipo de fenómenos, que pareciera que nos lleva a otras aristas, otras áreas de análisis que no necesariamente son las ciencias jurídicas, que no necesariamente son las ciencias políticas, sino que tienen que ver también con la antropología, una antropología social, cómo es que se apropian las personas en concreto de estos discursos y a partir de esos discursos se crean precisamente instituciones, se crean precisamente acciones, se crean precisamente formas de proceder, axiomas. Dices tú, no hay nada hecho, hay que construir. Desde ese punto de vista, me parece a mí muy interesante este fenómeno de la construcción de nuevos horizontes, la construcción de nuevos paradigmas, una interpretación que, digamos, surja a la necesidad de cada quien. Esto se puede hacer como que una crítica hacia el relativismo, hacia cada quien va a tender a pensar en sus propios intereses, en sus propias condiciones socioculturales, en sus propias condiciones sociodemográficas, pero bueno, es algo que no hay que dejar de lado, no hay que perderlo de vista, no hay que, digamos, obviarlo, porque prácticamente ahí pueden salir nuevas construcciones, pueden salir nuevos horizontes de interpretación. Al respecto, Berardo, de esta premisa, un poquito para ir cerrando, ¿qué nos puedes compartir? O sea, esta suerte de tropicalización, esta suerte de apropiación simbólica, apropiación de las instituciones, que, insisto, está en el corazón de la participación política de los ciudadanos que formamos parte de estas sociedades, valga la redundancia, del siglo XXI, todos los fenómenos que hay. O sea, no son los mismos tiempos que corren, por ejemplo, en las generaciones se iba viendo ciertas brechas, se iba viendo ciertas pautas, pero al final, pues es lo uno y lo múltiple, el uno y el todo. Desde ese punto de vista, cómo partir del todo a las partes y de las partes al todo, desde este enfoque, digamos, sociojurídico, cultural, antropológico y educativo, que tiene que ver también con una formación como sociedad, como ciudadanos. Desde tu punto de vista, como politólogo propiamente dicho, este fenómeno, ¿cómo es que lo lees en el siglo XXI? Pues es que realmente renovar el lenguaje, decimos tropicalizar, pero yo creo que pues todos en todo el planeta se ha tropicalizado, ¿no? Todo el mundo le ha dado el sentido a los intercambios culturales. Y creo que de ahí nacen ciertas identidades, que las identidades son muy, muy maleables. O sea, a mí me parece que una característica del mexicano, que sí, decía Ramón López Velarde, ¿no? Hijos de una patria pródiga que ni siquiera sabemos definir. Y esta tropicalización, pues obviamente que es la localidad, ¿no? Que la bañas de esta localidad, de esta gracia que se tiene, porque yo pienso que los mexicanos hay un efecto que no podemos ver. Es decir, es tanta intensidad que se tiene el mexicano. Yo pienso en personajes como Tintán, ¿no? Yo imagino a Tintán en París, yo imagino estos personajes del cine de oro mexicano, es decir, que embrujaron y que enamoraron a Sudamérica, bueno, hasta el Chavo del Ocho, todo esto, pero que
digo, porque si lo analizamos rudamente, pues no pasan muchos exámenes, pero yo por eso pienso que en el arte, en la cultura, en la ciencia, hay mucho que México puede aportar y que es una necesidad, es una obligación del mexicano trascendernos, ¿no? Yo creo que siempre este ejercicio de salir del país, este ejercicio de vernos, de observarnos, un país que ha sido sometido, humillado, a veces como pues el niño humillado, sometido, aunque tenga talento, no lo puede ver. Necesitamos esta reconciliación con nosotros mismos para que esta tropicalización sea una interpretación permanente. Yo observo nada más los campeonatos mundiales de robótica que los jóvenes del Politécnico se llevan, ¿no? Y campeonatos culturales que ganamos. Entonces uno dice, ¿por qué esto no lo aterrizamos? ¿Por qué esto no lo multiplicamos? ¿Por qué esto no? Que tendría que ser nuestro sistema educativo uno de los más exitosos. Yo creo que tiene todo. Yo creo que en ese sentido, como ciudadanos, ahorita que no nos toca estar ahí en la toma de decisiones formales de los que están en el poder, pero como ciudadanos tenemos que empujar esto, porque también el gobernante se va a dar cuenta, si no hay exigencia no pasa nada, ¿no? Estarán en su zona de confort. Y yo creo que es menester tropicalizar. Yo sueño con que algún día lleguen los de Finlandia, en vez de ir a Finlandia, que lleguen y dicen, ¿cómo le hicieron? Oye, los niños juegan ajedrez, los niños son súper matemáticos, súper lectores en México, ¿cómo lo hicieron? Además saben no solo inglés, no solo francés, no solo italiano, saben muchas lenguas de aquí de México, ¿no? Sí, ¿cómo es posible que Harvard tenga la cátedra de náhuatl y nosotros, pues bueno, ahí más o menos se dejan morir porque existe esta discriminación, tanto por hacer, repito, un bastión cultural enorme y que yo creo que todo lo que llegue tenemos que adecuarlo a nuestra realidad, porque no es lo mismo Monterrey que pues el sur, ¿no? Que Quintana Roo. Es decir, aparte, o sea, tropicalizar aquí es una necesidad y una adecuación de acuerdo a nuestras realidades que enriquezca, y decía Miguel de Unamuno, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para lograr la plenitud de plenitudes, cada quien en su espacio, en su localidad, en su barrio, y creo que eso es la gran tarea que tenemos. Por eso el ejercicio del obedézcase y cúmplase, ¿no? Asuma la ley. Aquí dice, aquí se hace, que haya esa alineación, y cuando ya no funciona esto, pues reinterpretamos, renovamos el lenguaje. Desde este punto de vista, Berardo, me llama mucho la atención tres flancos. El primero tiene que ver precisamente con el lenguaje. En el nombrar está el ser. O sea, esta consigna, premisa filosófica que viene Heidegger y otros teóricos, ¿no? De la ontología y el lenguaje y la realidad y demás. Esto, pues insisto, nuevamente tomando referentes eurocéntricos, ¿no? Tomando referentes que vienen de otros lados. Podemos recurrir a los locales. Desde ese punto de vista, la crítica seguirá siendo igual. O sea, en este aspecto es interesante esta primera, el lenguaje. ¿Cómo es que se nombran las cosas? ¿Cómo es que se están pensando estas realidades desde lo local? Esta dialéctica, lo global y lo local, dicen, piensa global, actúa local, ¿no? Lo dices, bueno, piensa en tu barrio concreto, en tu forma de hacer inmediato tu realidad. O sea, no me voy a cambiar el mundo, no sé, de Europa, de América del Norte, pues ni siquiera estás allá, o sea, estás aquí, ahora, en este contexto. ¿Qué vas a hacer con eso, no? Familiarizarte con las instituciones, familiarizarte con las reglas del juego para lograr el obedézcase y sí cúmplase, ¿no? Que es como que el paso dialéctico de A a B, desde este enfoque, bueno, tratar de pensarlo como una especie de politización, una especie de culturación, una especie de educación popular que permita pensar al margen de cualquier color, de cualquier partido, al margen de cualquier iglesia, o sea, digamos, ver, dicen algunos muy optimistas, esta institución me gusta mucho, ver las similitudes que nos unen y no las discrepancias que nos separan, ¿no? Desde ese punto de vista, apelar por la condición humana, o sea, desde este punto de vista como el antropos propio, como una especie que somos, en ese sentido, la unificación de las masas a través de la misma condición humana, un humanismo, digamos, contemporáneo, que contempla precisamente estas formas de estar en el mundo, estas formas de hacer. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con el tema estrictamente de la educación, o sea, qué tipo de educación y para qué fines, qué valores valen, qué valores son los óptimos. Sí, bueno, y teniendo esta misma intuición rectora, ver las similitudes que nos unen, no las desemejanzas que nos, digamos, nos separan, ¿no? En ese aspecto, encontrar lo uno y lo múltiple,
una especie de, si no universal, al menos intersubjetiva, porque este sueño también del objetivo y del universal está a veces muy lejos y es muy criticado. Y la tercera tiene que ver con la acción política, con la participación, involucrarse, es decir, no dejar en manos del otro lo que tú puedas hacer en microescala, qué sé yo, o sea, prácticamente empieza por políticas públicas chiquitas, acciones pequeñitas que poco a poco, gota a gota, van, digamos, haciendo un cambio. O sea, muchas gentes podrán decir, no es que tú eres idealista, es que estás fuera de la realidad, o sea, no vives en esta realidad, vives en otro mundo, hablas desde el privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de paulatinamente empezar a romper esas barreras. O sea, cada quien puede empezar desde sus propias trincheras, qué sé yo, su colonia, su escuela, su marco epistémico, su grupo de conocidos, su grupo profesional, donde sea que uno mismo se vaya moviendo, empezar a postular, digamos, esta creación de nuevas ciudadanías, que es muy de los tiempos que corren. O sea, esta noción del Estado paternalista, pues ya queda un poquito lejos, ¿no? Esta noción de que es el Estado el que tiene que resolver todo. No hay luz en mi barrio, no hay agua, tiene que llegar el Estado a ponerlo en un momento. O sea, tú tienes que formar parte, informarte del problema, crear, digamos, asociaciones colectivas de vecinos. Esto me llama mucho la atención en ciertos grupos, no sé, anarquistas, revolucionarios, cómo es que se organizan de la nada. O sea, en ese aspecto, mucha de esta reacción colectiva, mucha de esta acción social surge a veces de o sea, personas outsiders, en ese sentido, como tú no eres, tú no vales, tú no existes, esta premisa de romper esta barrera, y al contrario, ¿no? Hacer la visibilización, hacer la exigencia paulatina de distintos colectivos, de distintas fuentes, esta participación ciudadana que viene de forma indirecta o tiene que ser, digamos, forma directa, la exigibilidad de los derechos, ¿no? Una exigibilidad de justicia social. O sea, en este aspecto, sin caer tampoco en los errores de, ¿no?, el juez cívico y tal, o sea, el gandalla, esa gente que lo ha intentado desde ese punto de vista, pero pareciera más como ver por encima del hombro al otro. O sea, mírame, yo tengo valores, yo valgo más que tú, yo soy más civilizado. O sea, en ese aspecto, esa postura es un tanto, pues, peculiar. No vamos a juzgar a nadie, ni a bien ni a mal. Sin embargo, es prácticamente lo que hay, ¿no? Desde ese punto de vista, Berardo, ya como una especie de conclusión, esta invitación al obedézcase y sí cúmplase, ¿cómo tendría a ser? O sea, yo veo, si bien una suerte de análisis me queda como que quizá fuera del lugar, ¿no? Ver el futuro y tal, eso es una suerte de pronóstico, es quizá muy atrevido, demasiado osado, muy ambicioso, pero sí es como tratar de encontrar las semejanzas más que las desemejanzas, ¿no? Encontrar las cosas que nos hacen, digamos, formar parte de un ethos cultural, de una sociedad, de un andamiaje político en ese aspecto, empezar a retomar estos espacios, empezar a empoderar a las personas, empezar a hacer conciencia. O sea, por ejemplo, no sé si tú tienes conocimiento de ciencias políticas, alguien más puede ser pedagogo, alguien más puede ser contador, abogado, o sea, empezar a sumar pequeñas alianzas, pequeñas microalianzas, para empezar a hacer proyectos colectivos que apunten hacia bienes específicos, hacia fines concretos, es decir, crear unión, crear alianzas. Esta apuesta, me gusta mucho esta intuición que tienes de no hay nada construido, se trata de construir, se trata de hacer nuevas formas, de reinterpretar la realidad, de reinterpretar el lenguaje, reinterpretar los valores, porque bueno, son sociedades muy cambiantes, son sociedades muy dinámicas, son sociedades muy líquidas, ¿no? Diría Bauman. En ese aspecto, desde tu punto de vista, como para ir cerrando, Berardo, esta premisa de fomentar la unión, o sea, en tiempos de locura, en tiempos de esquizofrenia social, como sin condenarnos, insisto, al nihilismo, pero tampoco caer en las garras de la idealidad, o sea, tampoco caer en las garras de, no, todo piensa positivo y todo va a cambiar, o sea, todo es mental, el universo, en ese aspecto, cómo darle, digamos, una construcción bien organizada, bien orientada, porque bueno, esto a veces, muchas veces queda en manos de una clase política que la mayoría de las veces ha perdido ya el norte, o sea, prácticamente vive en otra realidad, vive en el privilegio, y es aberrante cómo pensar desde este enfoque. O sea, le falta, digamos, humanismo, ¿no? Le falta quizá, se pierde el suelo. O sea, muchas veces esto se pone manifiesto, no generalizo porque es muy atrevido, es como gente muy buena haciendo cosas muy interesantes, pero sí es una tendencia, tú lo ves, tú lo vives, digamos, como servidor público, como funcionario, en tus contemporáneos, ¿no? Como la gente tiende a investirse de cierta arrogancia, tiende a olvidar el lugar de donde viene, tiende a olvidar, o sea, prácticamente
quien le dio el poder al pueblo, prácticamente la democratización de este tipo de fenómenos, una especie de antropología de los operadores jurídicos, una especie de antropología crítica de los funcionarios públicos, de las gentes que llevan las instituciones para tratar de humanizar desde ese punto de vista y crear nuevas formas de convivencia que no sean tan corruptas, que no sean tan distorsionadas, ¿no? Que puedan facilitar el mayor bien para el mayor número en el menor esfuerzo. O sea, el tributo al utilitarismo clásico, desde ese punto de vista, Everardo, desde tu enfoque, ¿cómo es que lo piensas? Pues mira, no echemos en saco roto la visión hollywoodesca, la versión del soldado norteamericano que llega a salvar al mundo. Es decir, no es gratuito. Todo esto que tú dices de no basta con pensar bien y esta idea del coaching y esto, yo estoy trabajando en una investigación de dónde viene todo esto, ¿no? La palabra emprender se la roban porque emprender deviene de políticas públicas, ¿no? Los que diseñan el Estado, los que dicen, bueno, hay una monarquía, la primera noche de pernada, la primera noche es para el monarca, o sea, imagínate, los hijos del monarca, ¿no? El pueblo era el hijo del monarca, entonces esta cuestión que Alexis de Tocqueville registra y tenemos que volvernos cronistas como los conquistadores que en medio de la batalla hacían crónica y es su versión, nosotros tenemos que hacer nuestra versión. La historia la hacen los vencedores, la hemos repetido y también nosotros, no somos vencedores ni vencidos, es nuestro país, tenemos que hacer nuestra crónica y tenemos que construir. En esta cuestión de la política, ¿qué hacer? Por eso a mí me impacta mucho los peregrinos del Mayflower, ¿no? Llegan, todo un territorio, España está allá, bueno, es de España, es de Francia, y aquí hay indios, y aquí hay búfalos, y ¿de quién es esto? Pues de todos y de nadie, ¿no? Entonces ellos empiezan, esta mentalidad de la mentalidad norteamericana, por eso es tan original, porque aquí estamos viendo a Cristóbal Colón y a Hernán Cortés, pues llegan, señor rey, sí, mira, pues esto, sí, se puede, no se puede, y después ya tardíamente se dan cuenta que pues pueden ser los virreyes, ¿no? Pero pues ni eso les toca, acaban en la miseria, o sea, imagínate, ese es el hidalgo, ¿no? El Cervantes, el hijo de algo, que se convierte en Alonso Quijano, el venido a menos, ¿no? El déjà vu, que sí, mi abuelo tuvo mucho varo, ¿no? Mi abuelo venía de España y al final, no, pues no, quise ser candidato, yo participé, pero pues al final no, si esta mentalidad de los abuelos españoles que caen en el hidalgo que sigue vigente, ¿no? La selección mexicana del ya merito. Entonces nosotros vemos en Estados Unidos esta cuestión de los peregrinos que le dan una patada en el trasero al padre británico y se van y lo mandan a Inglaterra y ellos, haz de cuenta que son 12, 13 años, chavitos adolescentes que hacen un negocio y la pegan. Obviamente desde ahí estás diseñando una mentalidad inaudita, que es lo que registra Alexis de Tocqueville, que es lo que se registra en el Federalista, ¿no? Jefferson y Hamilton, hacemos una constitución para la eternidad o una para los vivos, porque tienen este margen de maniobra. Aquí los españoles que llegan se sienten peregrinos en su patria, ¿no? Y los de aquí pues se sienten oprimidos, entonces estás en un enredo. La política, por eso considero que nosotros tenemos que apropiarnos de este ejercicio de decir, tenemos las riendas, tenemos la Constitución, tenemos que hacerlo válido. Nos va a costar mucho porque son pues 500 años de esta mentalidad donde el otro que lo haga. En esta cuestión de la educación va junto con pegado esta toma de decisiones que tuvieron los fundadores de Estados Unidos, el país sin nombre, porque son Estados Unidos, no tiene nombre, a propósito de nombrar, y hay que nombrarlo. En la educación, Omar, ellos cómo lo hacen, dicen, ¿cómo le hacemos aquí con estos pequeños, los pioneros, ¿no? Sus hijos. Bueno, oye, fulano es letrado, bueno, que le entre, y se empiezan a cooperar. Y entonces las primeras escuelas norteamericanas, están el Federalista y lo dice Alexis de Tocqueville, se empiezan a cooperar y hacen estas primeras escuelas financiadas por ellos, ¿sí? Es decir, no nacen con esta cuestión de que pues aquí la iglesia hizo las primeras escuelas y entonces nos acostumbramos a que nos lo daban, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? El otro, menos yo. Sí, es una mentalidad y por eso ahorita esta cuestión del coaching pues sí tiene mucho que ver porque ellos nacen con la mentalidad de construyamos la escuela como nosotros querramos. El inglés está allá. Nosotros
todo este territorio, estos hermosos paisajes, estos ríos y estas montañas son nuestras. Y este paisaje lo hacemos a nuestro modo. Toma de decisiones, ¿sí? Que de ahí la diversidad que tú hablabas, pues la diversidad que tiene un sentido protestantes, presbiterianos, todo el rollo calvinista, todo el rollo que venía de Europa y católicos, pues dialogaron y que sí podemos estar en desacuerdo con esta cuestión cristiana de que juran en la Biblia, pero de ahí nace su potencial democracia deliberativa, es ponerse de acuerdo. Entonces, eso es increíble cómo la democracia corre en su ADN y están acostumbrados a debatir, están acostumbrados a discrepar. Y aquí si tú discrepas, estás en contra del presidente, estás atacando al PRI, estás atacando al sistema, entonces, oye, ¿cómo? Tenemos que transitar hacia esa democracia deliberativa y estamos viviendo al día a día, así, estamos viviendo con 1000 tareas que hacer y cada día que pasa tenemos que hacer más tareas y se van acumulando las tareas y vamos dejando las tareas para las nuevas generaciones. Alguien tiene que empezar esta democracia deliberativa. Ya está en nuestras leyes, ya está en nuestra constitución. ¿Cómo la ejercitamos? O sea, nos da miedo debatir y pensamos que debatir es pelear. Ahí están los debates, pseudodebates de los candidatos a la presidencia que no debaten. Sí, es un desgreñadero de vecindad. Y yo no digo que nosotros tengamos que enseñarles a debatir porque tenemos que entre todos, con ideas, con contenido, ¿para qué diablos sirven las universidades? Pues para esto. ¿Para qué queremos los doctorados? Pues para esto. Títulos nobiliarios, ya vendrá la época en que digamos tengo 35 mil millones de doctorados. Ahorita es menester aprender a debatir, incidir en el debate de las políticas públicas. Tenemos ya lo dijeron, ¿no? Las benditas redes sociales. Y para terminar, yo creo que esta cuestión, sintetizo la política, que Estados Unidos, yo soy anti-yanqui, pero releyendo todo esto hay que aprender y hay que, con nuestra realidad esquizofrénica, pues incidir. Es decir, los padres de la independencia mexicana no han nacido. Este país yo le llamo el aborto viviente que ahí va y le vamos dando nombres, pero ni Juárez ni Lázaro Cárdenas pasan los exámenes. Y yo respeto mucho a los presidentes, pero de verdad, cada quien ha hecho lo que ha podido y decimos que el ciudadano no lo hace, el presidente no lo hace, la clase política no lo hace, todos nos echamos la bolita. ¿Por qué es un fracaso la selección mexicana? Por los empresarios, por los jugadores, por la corrupción, todos, el público que sigue yendo a los estadios, todos tienen la culpa menos asumir responsabilidad. Y yo creo que una de las grandes lecciones que tenemos es asumir responsabilidad y pensar desde lo local, decía Alfonso Reyes, para ser universal, pensar desde lo local, ¿no? Y cierro con esta idea que a mí me parece maravillosa, esta idea de nombrar, tenemos que nombrar, ¿no? 1994, Omar, la guerrilla, decían que Salinas la había inventado, y muchas cosas, y decía, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Probablemente hay muchas interpretaciones, pero en el ejercicio de nombrar, la guerrilla del EZLN, un día amaneció y no había redes más que era el periódico, salí por mi periódico La Jornada, y Carlos Fuentes hace una definición de la guerrilla de Marcos, ¿no? La guerrilla del EZLN, bueno, de los chiapanecos, de los indígenas, y dice, la primer guerrilla postcomunista del siglo XXI. La primer guerrilla postcomunista del siglo XXI. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Bueno, lo sintetizó, había ríos de tintas. Nosotros tenemos que aprender a nombrar, y hay quien dice que la poesía es la florecita de la cultura. No, lo más radical es el lenguaje, porque es lo que articula el pensamiento, es lo que puede articular pues un plan de vida, un proyecto de vida, y para eso son las leyes, para que tengamos la plataforma, para que nosotros podamos desarrollar nuestro ser, podamos desarrollar todas nuestras facultades humanas. Y entonces, para eso es la investigación, y un investigador es el que nombra la realidad. Para eso investiga, ¿en dónde estamos, Omar? ¿Qué hay con las reformas al Poder Judicial? ¿Qué hay con esta transición entre AMLO y Claudia Sheinbaum? ¿Qué pasa con estos depósitos que está haciendo el gobierno? Bien, mal, ¿qué va a pasar con la economía? Y entonces el experto, el analista nombra y coloca en una mesa sus interpretaciones, su nombrar la realidad. Por eso es tan importante la poesía, no para convertirnos propiamente en poetas, digo, si se puede, sí, pero el poeta renueva el lenguaje. Y entonces todos nosotros tenemos que ser renovadores del lenguaje
para que en esta renovación nosotros podamos visualizar hacia dónde vamos, ¿no? Si está todo el clan, toda la tribu y dicen, nos están atacando los mastodontes, los tigres, y quieren comer a nuestros bebés, y el líder tiene que, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Y él piensa, ¿no? Y toma una decisión. Si se los comen, si se los acaban, toma una mala decisión. Si logra salvar a la tribu, toma una buena decisión. Eso es precisamente lo que nosotros requerimos. Estadistas de Estado, pensar como gentes de Estado. Y todos, este país es nuestro. Luego pensamos que el país es de los diputados, de los senadores, de los poderes fácticos, de los empresarios. Y este país es nuestro. Somos responsables de este país y tenemos que apropiarnos. Y cuando uno dice, soy responsable de este país, estás con el lenguaje jugando. Pues sí, me toca decidir y me toca inventar soluciones y me toca investigar y me toca nombrar y me toca hacerme responsable y desde mi propia vida, ¿no? Por eso el ejercicio de prepararme, otra carrera, estudiar, organizar mi vida. Es decir, esta cuestión de la prédica no funciona. Sean buenos, pórtense bien. ¿Y tú? No, pues yo a la buena vida, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión ética, moral, política, educativa, de identidad que tenemos que construir y que, insisto, cada generación, nuestros padres hicieron lo que pudieron, pero yo creo que pudieron hacer más. Mi generación, de igual manera, sé que podemos hacer más y tenemos que hacer más y tenemos que hacer más. Y creo que las redes sociales son un buen ejemplo porque podemos decir, pues ahí están los contenidos frívolos, ¿no? Bueno, si 2, 3 personas ven mi contenido, son 2, 3 personas que están aquí con quien yo puedo compartir y puedo abrir el diálogo, el debate, discrepar y sobre todo tomar decisiones para incidir en nuestra realidad. Creo que es lo más importante, aterrizar. Sí, Don Quijote, muy bonita la imagen, pero yo no estoy de acuerdo con Alonso Quijano, el hidalgo venido a menos, el fracasado. Yo creo y considero que tenemos que aterrizar y reinventar a ese Quijote, un Quijote idealista, realista, y tropicalizar la autorrealización, la plenitud de plenitudes. Y Jesucristo dijo algo radical: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Es decir, como Dios, ser perfectos. Oye, eso suena así como cuestionar. No vino para, crean, sean buenos, pongan la mejilla. Ustedes es para que sean los mejores. Para eso es la política, para que tú crezcas. Y no son, los hijos del presidente, los hijos de los empresarios. Todos, dijeron a todos. Indígenas, los marginales, los de la periferia, todos tenemos derecho a la mejor educación, a la mejor alimentación, a los mejores contenidos, a la mejor vida. Y siempre en libertad. Perfecto, Berardo. Esta intuición me gusta mucho, democratizar las formas de hacer, democratizar las formas de poder, desde ese punto de vista, llevarlo a nuestras realidades concretas. Así que bueno, da mucho que reflexionar estas intuiciones que nos compartes ahora. Es una tarea, digamos, titánica, colosal, intergeneracional, interinstitucional, tratar de nombrar, tratar de renovar, tratar de crear nuevos moldes, tratar de crear nuevas realidades, precisamente con la participación ciudadana, no dejar al otro lo que puedas hacer tú. Precisamente esta interrelación, por eso ya tenía como que ganas de platicar contigo sobre estos temas desde la área de expertise que manejas, ¿no? Como funcionario público en este aspecto y como politólogo en sentido estricto, que ves, digamos, otra arista de la realidad, ves otra cara de la moneda, vaya, lo ves desde el otro lado del mostrador. Eso para mí es como que muy, muy interesante. Y esta invitación a la democratización del conocimiento, la democratización del poder en sentido estricto, y que implica responsabilidad, que implica toma de decisiones, no es esperar del Estado todo, ya como que este Estado paternalista, esa figura, pues un poquito quitarla de nuestros referentes, quitarla de nuestros enfoques y empezar a apostar a crear codo a codo, ¿no? Las políticas públicas, las instituciones, hacerlo de la nada, ¿no? Ex nihilo, tal cual. Desde ese punto de vista, no me queda a mí más que agradecerte el espacio, Berardo, esta serie de intuiciones, esta serie de reflexiones que has tenido a bien compartirnos, que emanan precisamente desde tu labor social, que emanan precisamente desde tu posición política, que emanan precisamente desde tu forma de estar en el mundo. Es muy válida como todas. En ese aspecto se trata de, insisto, buscar las semejanzas que nos emparentan y no ver, digamos, las desemejanzas que tienden a crear discordia, que tienden a crear flancos, que tienden a crear bandos.
desde este punto de vista no me queda a mí más que agradecerte, ¿verdad? No sé si quieras añadir algo más para cerrar. Pues creo que es un gran ejercicio el que haces, Omar, elevar el debate. Creo que eso es algo que a mí me reconforta, tener este enlace con personas que están comprometidas con una evolución cognitiva, con una evolución, una formación académica, y creo que eso pues me merece una felicitación. Yo te felicito que esto crezca, este tipo de contenidos, y que eres un referente para muchos de nosotros. Vale, muchas gracias, Everardo, por la solidaridad, por el apoyo, y gracias a todas, a todos por escucharnos, por vernos. Estamos en contacto y bueno, esto tiene que seguir creciendo. Muchas gracias, un bonito día a todas, a todos. Gracias, Everardo.